Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Hoy voy a tratar sobre mis conversaciones con don Rafael Herrera, director del periódico Listín Diario. Don Rafael Herrera Cabral nació el 7 de julio de 1912. Sus labores periodísticas las inició muy temprana edad en su ciudad natal, Baní. Falleció el 25 de noviembre de 1994 en Santo Domingo. El gobierno lanzó el decreto número 366/94, declarando ese día de duelo nacional con motivo de la muerte de Rafael Herrera Cabral. Conocí a don Rafael Herrera cuando él estaba en los preparativos de relanzar el periódico Listín Diario después de haber estado cerrado ese periódico en la dictadura de Trujillo. Fui uno de los primeros articulistas en la reaparición del Listín Diario. Escribía un artículo semanal, iba a las oficinas de don Rafael cuando ese periódico estaba situado en la calle 19 de marzo en Santo Domingo, y conversamos sobre diferentes temas políticos y sociales. Él tenía muchos libros sobre economía nacional e internacional. Junto con otros compañeros de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos CAS, organizamos el Sindicato de Empleados del Listín Diario, el cual estuvo afiliado a la CAS. Eso me sirvió para tener una relación más directa con el director del periódico, don Rafael Herrera. Una vez le llevé un documento e inmediatamente sacó su bolígrafo y comenzó a corregirlo. Le dije que no era un artículo, sino una carta de la CAS dirigida a él como director del periódico. Él siempre estaba presto a corregir cualquier documento. Cuando asesinaron al joven periodista Luis Acosta, empleado del Listín Diario, durante la Revolución de Abril de 1965, don Rafael lamentó muy profundamente esa muerte de ese joven periodista. El sindicato del Listín Diario tenía buenos militantes, entre ellos Milciades Hubiera, quien fue su primer secretario general, Marino Mendoza, Antonio García Baloy, Santiago Estrella Veloz, Octavio Mata Vargas, Napoleón Lerú, Pedro Gil Iturbides, Aleida Fernández, Miguel Franjul, Guillermo Perayón y otros empleados, especialmente periodistas interesados en el sindicalismo. Don Rafael Herrera fue uno de los creadores del Instituto Dominicano de Periodismo, IDP, una dependencia de la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos, ACP, junto a Salvador Pitaluga, Rafael Molina Morillo y otros. Cuando el Colegio de Periodistas propuso que solo podían trabajar en los periódicos los egresados de la universidad, ellos, los directores de los principales medios de comunicación, no eran periodistas graduados. La Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CAS, recibió una invitación de Rusia para participar en un seminario sindical. La CAS escogió al periodista Miguel Franjul, que trabajaba en el Listín Diario. Conversé con don Rafael Herrera para que le diera permiso a su empleado para asistir a ese evento. Él pensaba que era muy arriesgado ir a Rusia por las represalias que podía tomar
el gobierno de los 12 años de Balaguer, pero después aceptó. Cuando Franjul regresó, estuve en el aeropuerto para recibirlo junto a su familia, pero no pasó nada. Sin embargo, conversé con don Rafael Herrera explicándole lo sucedido. Conversé varias veces con don Rafael sobre los artículos que yo publicaba en el periódico Listín Diario. Una vez me dijo, tú tienes las puertas abiertas para publicar en este periódico, porque creo que tú escribes sobre principios, valores y ética, siempre defendiendo a los trabajadores. Y eso lo haces tú. Eres un escritor diferente. El 26 de noviembre de 1971 fui apresado por la Policía Nacional en el Aeropuerto Internacional de Santo Domingo cuando regresaba de Caracas, Venezuela, donde había participado en el 6º Congreso Internacional de la Central Latinoamericana de Trabajadores CLAT. Junto conmigo venían otros dirigentes de la casa, Fernando Guante y Eugenio Pérez Cepeda. Fuimos conducidos al destacamento principal de la Policía Nacional. Dejaron ir a mis compañeros, quedé solo, me hicieron un interrogatorio difícil, me hicieron muchas preguntas políticas, me desnudaron y dieron golpes, acusándome de que yo era uno de los que mataba policía durante la Guerra de Abril del 65, además que yo había estado en Cuba. Mis compañeros se comunicaron con don Rafael Herrera, mediador para casos difíciles de la política nacional. Cuando iban a continuar golpeándome, la policía, llegó el jefe del servicio secreto de la Policía Nacional, Rolando Martínez Fernández, quien ordenó que me pusieran la ropa y les dijo a los policías, he estado hablando con Rafael Herrera y me he comprometido a liberar al sindicalista José Gómez Cerda. Cuando Rolando Martínez vio los moretones que yo tenía de la golpiza que la policía me había propinado, me dijo, vístete y vete, pero no digas a nadie que la policía te golpeó. Si lo dices públicamente, entonces soy yo quien te va a golpear duro. En 3 de las 11 veces que estuve detenido por la Policía Nacional durante los 12 años de Balaguer, fue don Rafael Herrera quien logró que me soltara. Don Rafael me salvó de esta situación, pero muchas personas como yo fueron también protegidos por este gran mediador. Estudié periodismo en el IDP, el Instituto Dominicano de Periodismo, en los años 1972 y 1973, siendo don Rafael Herrera uno de los profesores. Tuvimos varias conversaciones entre profesor y alumno. Fue por su actividad que, aunque estudié para ser reportero, me dediqué a ser periodista de opinión. He publicado más de 500 artículos en el periódico Listín Diario. Cuando don Rafael fue llevado ante los tribunales acusado de difamación e injuria, un espectáculo judicial de mal gusto montado por funcionarios allegados al entonces presidente Joaquín Balaguer, que no toleraban la independencia de don Rafael Herrera como periodista, estuvo en el tribunal como demostración de afecto a su labor como periodista. El 11 de junio de 1988, un grupo de socialcristianos que no estábamos de acuerdo con la fusión del PRCC, el del machete verde, con el partido de Balaguer, creamos el Instituto Yad Maritain de la República Dominicana. Don Rafael Herrera me llamó, conversamos,
para que le explicara el contenido de esa agrupación, del cual yo era presidente y fundador. Fui acompañado de Giuseppe Rimoli, Ignacio Miranda, Lorenzo Cueto, Alicia Guerra y Marixa Amalia Guerrero, que éramos los principales directivos, y nos reunimos en las oficinas de don Rafael. Conversamos extensamente, se interesó en conocer cuál era el objetivo del grupo y se alegró mucho cuando les dijimos que utilizaríamos un método moderno para educar y formar en la doctrina social cristiana, en especial sobre el humanismo integral de Jacques Maritain. Nuestros asesores era el padre Oscar Robles Toledano y el doctor Salvador Iglesia. Don Rafael Herrera se caracterizó por sus editoriales de párrafos cortos y oraciones simples, que desde los intelectuales hasta el ciudadano más humilde podía entender su contenido. Conversé con él cuando él recibió el Premio Caonabo de Oro, uno de los primeros en recibir ese galardón como periodista, que le fue entregado por el doctor Salvador Pitaluga y don Rafael Molina Morillo. El Premio Caonabo de Oro había sido un premio en el cual él participó en su creación. Los reconocimientos, bustos, bibliotecas y calles dedicadas a don Rafael Herrera son meritorios en destacar a un mediador, periodista y consejero de muchos escritores, periodistas y políticos. Hasta aquí mis conversaciones con don Rafael Herrera, director del periódico El Listín Diario.